Las aguas del Caribe ya no son las mismas. Lo que alguna vez fue un territorio de calma y comercio, se ha transformado en el escenario de un movimiento inquietante, una coreografía bélica donde los buques de guerra cortan las olas con sus cascos de acero. Los submarinos nucleares se deslizan en silencio por debajo de la superficie y los cielos se llenan de aeronaves que vigilan cada rincón con ojos electrónicos. Una potencia del norte, segura de su derecho a actuar en cualquier rincón del planeta, ha decidido instalar su maquinaria de guerra en el corazón de América Latina bajo la excusa de enfrentar a los cárteles del narcotráfico. Pero lo que se presenta como un combate contra el crimen no tarda en mostrar su verdadero rostro, la antesala de una intervención que amenaza con arrebatar a los pueblos su soberanía, su paz y su destino. El despliegue no es pequeño. Miles de marines marchan a bordo de embarcaciones anfibias listas para desembarcar, destructores con misiles capaces de destruir ciudades en cuestión de minutos patrullan las costas, y un submarino nuclear, invisible e invulnerable, espera la orden de actuar, todo ello acompañado de aviones de reconocimiento y guerra electrónica que penetran con su radar hasta los rincones más recónditos del continente. Este despliegue recuerda a las viejas invasiones, a los desembarcos en playas extranjeras donde los cañones se imponían sobre las banderas, donde la voluntad de un imperio valía más que las leyes internacionales o la voz de millones de seres humanos. Los discursos oficiales hablan de seguridad, de protección, de la necesidad de acabar con un enemigo que ha sido declarado terrorista. Pero tras esas palabras se esconde un mecanismo tan viejo como el mundo, la justificación de la violencia imperial bajo un ropaje de moralidad. Lo que se presenta como una guerra contra el crimen es, en realidad, una oportunidad para expandir el control, para reafirmar la supremacía militar de una potencia que jamás ha tolerado la autonomía real de los países que viven bajo su sombra geográfica. La gravedad de la situación no puede subestimarse. No se trata de un simple operativo, sino de una pieza más en una estrategia que busca instalar bases, extender patrullajes, vigilar territorios y, llegado el momento, atacar objetivos en tierra firme. Lo que hoy son buques en aguas internacionales mañana pueden convertirse en tropas desplegadas en ciudades latinoamericanas, con la excusa de que allí operan grupos designados como terroristas. La historia enseña que cuando los ejércitos se mueven, rara vez se detienen en el límite de sus primeras misiones. Lo hicieron en Afganistán, en Irak, en Panamá, en República Dominicana. El guión siempre se repite, solo cambian los escenarios. Los gobiernos de la región miran con desconfianza y temor. Algunos callan por conveniencia, otros elevan protestas diplomáticas sabiendo que sus palabras apenas se pierden en el ruido de los motores de guerra. Pero los pueblos, que cargan con la memoria de intervenciones pasadas, saben lo que significa ver barcos extranjeros frente a sus costas. Saben que cada cañón apuntando hacia el horizonte es una amenaza velada, que cada uniforme ajeno en sus tierras es la antesala de una ocupación disfrazada de ayuda. La potencia del norte no solo trae armas, trae consigo la narrativa de la guerra total, la idea de que el enemigo está en todas partes y que, por lo tanto, cualquier lugar puede convertirse en campo de batalla. Con esa lógica, los barrios populares, las ciudades portuarias, los caminos rurales, pueden transformarse en escenarios de bombardeos o incursiones nocturnas. El enemigo, dicen, no respeta fronteras, y por eso ellos tampoco las respetarán. Ese razonamiento abre un abismo peligroso, donde la soberanía deja de ser un derecho y se convierte en un obstáculo para la maquinaria bélica. El continente entero corre el riesgo de ser arrastrado hacia un torbellino que no eligió. Los ejércitos extranjeros que hoy se instalan en el Caribe no distinguen entre criminales y ciudadanos comunes cuando lanzan sus operaciones. Los daños colaterales, ese eufemismo frío que esconde la muerte de inocentes, se volverán parte de la rutina. Familias enteras podrían quedar atrapadas entre la persecución a un grupo criminal y el despliegue de misiles y drones. Lo que comenzó como una supuesta guerra contra los cárteles podría terminar siendo una guerra contra pueblos enteros, sumidos en el caos y la violencia.
La sombra del intervencionismo se cierne de nuevo sobre América Latina. El eco de la doctrina Monroe, disfrazado de modernidad, resuena en cada movimiento de tropas, en cada comunicado que justifica lo injustificable. América para los americanos, repetían hace más de un siglo, pero lo que siempre significó fue América Latina bajo el control de Estados Unidos. Hoy, en pleno siglo XXI, esa máxima revive con una crudeza aún mayor, armada con submarinos nucleares, satélites espías y tropas de élite listas para actuar. La amenaza es doble. Por un lado, los cárteles que han corroído los tejidos sociales, que imponen miedo y control sobre comunidades indefensas. Por el otro, una potencia militar que utiliza esa misma amenaza como excusa para extender su poder. En medio, los pueblos quedan atrapados sin voz, obligados a contemplar cómo sus costas se llenan de barcos de guerra y cómo sus cielos son surcados por aviones que no respetan fronteras. El avance es lento pero firme, como una marea que no se detiene. Primero son ejercicios militares, luego patrullajes rutinarios, después operaciones puntuales y al final, la presencia permanente. La región corre el riesgo de normalizar lo impensable, que buques extranjeros vigilen sus aguas, que soldados armados hasta los dientes circulen por sus calles, que drones armados se conviertan en parte del paisaje cotidiano. La historia parece repetirse con un guión inevitable. Cada paso de la potencia invasora es presentado como necesario, como inevitable, como una respuesta proporcional al peligro. Pero bueno, detrás de esa retórica se esconde la verdad desnuda. El poder no admite vacíos, y cuando un continente se muestra vulnerable, las potencias se abalanzan sobre él. América Latina corre hoy el riesgo de convertirse en escenario de un nuevo ciclo de dominación, donde la fuerza de las armas imponga lo que el diálogo y la diplomacia se niegan a aceptar. El silencio es cómplice. Cada día que pasa sin que la región levante una voz unificada es un día en que la maquinaria bélica se afianza un poco más. El Caribe ya es una base flotante de guerra. El siguiente paso podría ser la instalación de puestos permanentes en tierra, justificados por la necesidad de combatir a los enemigos de siempre, esos que convenientemente sirven de excusa para la expansión militar. El peligro no es hipotético, es real, concreto y se encuentra ya a las puertas. América Latina vive bajo la amenaza de ser reducida a campo de operaciones de una guerra que no eligió, de convertirse en laboratorio de nuevas tácticas de control, de ver a sus pueblos sometidos a la violencia de una potencia que se arroga el derecho de decidir quién vive y quién muere. La gravedad de este avance no puede ser ignorada. Se trata del futuro mismo de la región, de su capacidad para mantener su independencia y de su derecho a no ser arrastrada al abismo por los designios de una potencia militar invasora.